buscamos ahora la presencia de Dios y nos unimos en oración. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, omnipotente Dios, delante de ti ahora nos presentamos como tus hijos, como tus discípulos, necesitados, carentes, con el anhelo y el ansia de poder encontrarnos contigo en el altar de tu amado Hijo Jesucristo. Hemos venido, Padre, sabiendo que tú aquí nos recibirás con amor, nos ayudarás y nos darás el consuelo, la paz, la fortaleza que necesitamos para continuar con valentía el camino que tenemos por delante hacia la meta. Por eso, Padre, estamos agradecidos y elevamos desde lo profundo de nuestro corazón alabanza, gloria y honra a tu santo y divino nombre. Y también, Padre, queremos expresarte nuestro profundo agradecimiento, porque sin ser merecedores y sin haber podido hacer nada para tener la oportunidad de estar en tu presencia, tú nos has traído a tu casa. Por eso, Señor, estamos agradecidos, rogamos que ahora nos permitas abrir nuestro corazón para recibir la palabra que tienes para nosotros, para poder bajar nuestras defensas, nuestras guardias, esas que a veces levantamos por desconfianza en algunos ámbitos de nuestra vida, sabiendo que aquí en tu casa solo reina el amor, ese amor desinteresado, ese amor eterno que tienes para con cada uno de nosotros, que ya lo has demostrado enviando a tu Hijo al sacrificio por cada uno de nosotros, pero que también en cada etapa y en cada momento de nuestra vida nos vuelves a demostrar que estás con nosotros, que solo quieres nuestro bien y llevarnos a la comunión eterna contigo. Señor, queremos rogarte para que este oficio pueda ser disfrutado por todos aquellos que desde diferentes lugares se acercan con ese corazón para recibir la palabra, buscando ser ayudados. Te rogamos para que aquellos que están atravesando situaciones difíciles, especialmente en el círculo de los jóvenes, puedan sentirse consolados, fortalecidos, bendecidos y ayudados. Rogamos también por la parte técnica, para que todo pueda desarrollarse con bien, y te pedimos que podamos tener un solo sentir, mirar todos hacia el Señor Jesucristo, buscando de Él la gracia, buscamos hacia el corazón de nuestro apóstol, y así, Padre, queremos ser y quedar en una sola cosa, en un solo sentir. Te rogamos que nos regales una palabra que podamos creer, que podamos entender y que luego podamos poner por obra. Todas las demás cosas las dejamos en tus manos. Si fuera posible y es tu voluntad, Señor, qué hermoso sería que enviaras a tu Hijo durante esta hora y nos llevaras a casa. Te lo pedimos todo en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, hermanas, jóvenes, para hoy utilizaremos el texto que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta aquí. Amados jóvenes, es una alegría poder compartir esta hora, este servicio divino para la juventud con cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren, viviendo las situaciones que les toque vivir y sabiendo que el Padre tiene preparado para cada uno de nosotros una palabra desde la eternidad, desde siempre,
Desde antes de la fundación del mundo ya conocía la necesidad que hoy íbamos a tener y ha preparado una palabra para nosotros. Rogamos al Padre que podamos abrir nuestro corazón de par en par para recibirla con confianza, con alegría, sabiendo que es una muestra más de su inmenso amor y de su misericordia y de su paciencia para con cada uno de nosotros, especialmente para la amada juventud. Y como en los servicios divinos tenemos también otro regalo, tenemos la posibilidad, la oportunidad de escuchar un texto bíblico, una palabra especial, que también en el contexto del texto que hemos leído nos puede traer más claridad. Así que le pedimos al hermano Santiago que nos pueda regalar el texto bíblico para hoy, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 1 al 13. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste como compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Queridos jóvenes, amada juventud, realmente hemos podido compartir este texto, esta lectura bíblica que ha realizado el hermano y hemos recordado tantas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta lectura, esta historia bíblica acerca de la creación y acerca de la caída del ser humano en el pecado? Se trata de literatura bíblica. No es que las cosas hayan sucedido de esta manera, sino que por inspiración del Espíritu Santo, hombres de diferentes épocas han plasmado por escrito lo que no es ni más ni menos que una gran realidad. Una realidad que no solamente se daba en aquella época, sino que todavía hoy, entre nosotros, y por eso hoy el Espíritu despierta nuevamente esta palabra, es una realidad. Si leemos los primeros capítulos del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, vamos a encontrar los relatos de la creación y allí vemos cómo Dios, habiendo creado al ser humano a su imagen y semejanza, lo colocó en un lugar especial en el cual podía vivir en armonía con Él. Una armonía perfecta, una relación perfecta. Y entonces no solamente
tenía a disposición aquello que Dios había creado para él, sino que además lo administraba. Dios lo había colocado como aquel que podía administrar todas las cosas que Dios había creado y servirse de ellas. Le dio la posibilidad de ponerle nombre a los animales. Y esa relación de los primeros seres humanos con Dios transcurría sin temor, sin recelo, abiertamente. No podemos decir que sea una relación de igualdad, porque es la relación del Creador con sus criaturas, pero una relación de amor perfecto, de armonía perfecta. Pero allí entonces el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, era libre, porque en esa imagen y en esa semejanza Dios le había dado algo propio de la divinidad, que era la capacidad de decidir libremente. Tenía el ser humano la posibilidad de decidir a favor o en contra de algo. Y entonces sucede esto que Santiago nos regalaba en la lectura bíblica, esta historia del pecado original, de cómo el ser humano dejó entrar en su corazón un deseo de levantarse en contra de la divinidad, de su creador. Y cómo entonces allí el mal, tomando forma de esa serpiente, engaña a la mujer y los hace ir en contra de el único límite que tenían. Dios les había dado todas las cosas, los había puesto en un lugar donde no tenían necesidad de nada, podían compartir con Dios su presencia diariamente, dice por allí, Dios se paseaba por el huerto, conversaban con Él, tenían acceso directo a Él. Solo una cosa no podían hacer, no podían comer de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios había plantado en el medio del huerto. Podríamos decir, ¿y para qué entonces Dios plantó ese árbol allí en el medio del huerto? Justamente para hacerlos libres, porque estando allí entonces la posibilidad de hacer algo en contra, excediendo ese límite que Dios le había puesto, Dios había colocado en ellos plena confianza. Y el árbol estaba allí y los hombres, los seres humanos, no tenían necesidad de ninguna cosa. Pero apareció la tentación y afloró un sentimiento que, como decíamos hace unos instantes, todavía está presente hoy. Dice en el relato que la serpiente colocó una duda, hizo una pregunta: ¿con qué Dios ha dicho que no pueden comer del fruto de este árbol? Y sí, Dios le había dicho eso a los seres humanos. Le había dicho que si comían de ese fruto tendrían que morir. Y la serpiente lo puso en duda. Dijo, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto serán como dioses. ¿Cómo es ser como dioses? Ser como dioses es no depender de nada, ni de nadie. Ser soberano, tener poder absoluto, poder decidir lo que está bien y lo que está mal. Yo soy el jefe. Yo decido qué es lo que está bien para mí y qué es lo que está mal para mí, sin importarme ninguna otra cosa, sin estar sometido a ningún otro poder. La serpiente astuta, dice allí en el relato, más que todos los otros animales, colocó esa duda en el corazón. Entonces, Dios quería guardarse la sabiduría para él. Entonces Dios les había puesto ese límite para dañarlos, para que no fueran capaces de conocer el bien y el mal, como les dijo la serpiente. Claro que Dios quería y quiere que conozcamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que no podemos hacer es decidirlo nosotros.
Y aquellos primeros seres humanos dejaron entrar en su corazón ese sentimiento, el deseo de ser sus propios dioses, de ser como dioses. Y eso produjo una rotura, un rompimiento, un distanciamiento. En primer lugar, aquellos seres humanos sintieron miedo, sintieron temor. Dice allí la Escritura, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Luego quisieron justificarse y entonces inmediatamente fueron echando la culpa uno al otro. El hombre a la mujer a la serpiente, en definitiva el culpable de todo era Dios, que era el que había creado todas las cosas y había puesto el árbol allí, de esos frutos que parecían tan apetecibles para adquirir sabiduría. Dios había colocado ese límite para que los seres humanos pudieran mantener esa relación armoniosa con el Creador, con aquel que les había dado la vida y los quería resguardar. Y las consecuencias fueron inevitables. Está relatado allí en este texto cómo entonces, cuando Dios se presenta en el huerto, los seres humanos están escondidos. Y dice el texto, un poquito antes, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no supiera dónde estaba, Dios sabe todas las cosas, pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Realmente estás cerca o estás distante de mí? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Allí entonces se puso de manifiesto ese distanciamiento que se provocó entre los primeros seres humanos y Dios. Ese deseo de no depender de nada ni de nadie, ese deseo de ser el más poderoso, de poder decidir todas las cosas, de no estar sometido a ningún límite, como si eso diera más libertad, como si eso ofreciera más seguridad. Por eso entonces aquellos seres humanos que se relacionaban tan armoniosamente con Dios, sin recelos, sin temores, abiertamente, directamente, tuvieron miedo, se escondieron. Ese es una consecuencia de ese distanciamiento que se produjo en ese momento y a partir de allí, y que llega hasta hoy, con una gran diferencia. El ser humano, ya a partir de haber dejado entrar al pecado en su corazón, entonces tuvo que sufrir las consecuencias. Se vio las consecuencias de una multiplicación del pecado en el mundo, y entonces vemos el relato de Caín y Abel, el relato de la Torre de Babel y cómo la maldad se multiplicó. Pero por otro lado vemos cómo sobreabunda la gracia. Y entonces Dios no deja solos a sus criaturas, no los deja de amar, sino que les provee todo lo necesario, materialmente para darles la seguridad que necesitaban al ser expulsados de esa relación directa y armoniosa con Dios, y espiritualmente porque en ese primer evangelio, podríamos decir, como lo llaman algunos, realiza ese alegre mensaje: enviará un Salvador, enviará a alguien que derrotará la maldad, a la serpiente, a toda esa gama y esa abundancia de maldad y de pecado y de culpa que fue proliferando, y a la consecuencia de ello, que es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Dios ha hecho al ser humano, nos ha hecho a nosotros para estar con Él, para tener comunión directa con Él, para tener la posibilidad de compartir el ámbito de gloria con Él. Y ese plan de Dios no ha sido derribado por la maldad, ni por
la desobediencia del ser humano, sino que Dios, podríamos decir, ha redoblado la apuesta y entonces ha hecho que su Hijo Jesucristo viniera al mundo y ofreciera esa redención que el ser humano no tenía posibilidades de lograr por sí mismo. Porque vieron que el pecado es como ese fango, como esa ciénaga. Y entonces cuando uno quiere salir por sí mismo, parece que más se hunde. Tiene que venir alguien de afuera a rescatarnos. A veces vemos que en alguna película, como entonces le tiran alguna soga, algún tronco de algún árbol seco para poder extraerlo. Espiritualmente con el pecado ocurre algo similar, no tenemos forma de desprendernos de esa maldad por más esfuerzo que hagamos. Y a veces parece que cuanto más esfuerzo hacemos, más nos hundimos. Porque es ese distanciamiento de Dios y esa oscuridad y esa frialdad de los corazones que hace entonces que caigamos en ese círculo vicioso. Pero aparece el Señor Jesucristo y solo nos pide que tengamos fe en Él. Y entonces Él nos rescata de la maldad. No lo ha hecho en forma mágica, con unas palabras milagrosas. Lo ha hecho entregando su propia vida en sacrificio para que nosotros pudiéramos tener nuevamente acceso a aquello que Dios había proyectado para los seres humanos desde un comienzo, una relación armoniosa, directa, sin recelo, sin temor, donde Dios sea todo en todos, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Este comportamiento del ser humano, que comienza entonces con dejar entrar en el corazón esos sentimientos que se fueron multiplicando y unos fueron dando lugar a otros, el engaño, el esconderse, el querer autojustificarse, el querer destacar los propios méritos, es algo que ha venido proliferando desde aquel rompimiento inicial y que tiene sus consecuencias en las interacciones humanas. En aquella época, como está relatado allí en ese contexto bíblico, Dios todavía no había declarado, no había dado al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Sí había puesto este límite, el de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios entrega al pueblo los mandamientos, lo hace no solamente para que se puedan relacionar con Él de la mejor manera, sino que también lo hace para que los seres humanos se puedan relacionar entre ellos. Para que entonces las consecuencias del pecado en esas interacciones humanas no sean dañinas. Porque ¿qué sucede? Tendemos a pensar en términos competitivos. Tendemos a ser críticos con el otro, a buscar sus defectos, sus errores, porque queremos sobresalir, porque aún en aquellos casos en los cuales hay personas que declaran no creer en Dios, intuitivamente se colocan delante de esa divinidad a la que desconocen y la quieren engañar. Quieren colocar sus propios méritos por delante. Quieren entonces justificarse. Y entonces también aparece esa otra necesidad del ser humano que está presente en este relato bíblico, que es echarle la culpa a otro. Siempre hay otro que tiene la culpa de las cosas horribles que a mí me pasan. Y entonces tendemos a justificarnos, tendemos a decir, no, lo que pasa es que a mí me hicieron tal cosa, por eso yo no pude cumplir la voluntad divina, no pude hacerlo de esta manera en la cual Dios me lo pide, porque no tuve opción. Vemos que la envidia y esa insatisfacción que se produce en el corazón cuando los demás tienen éxito hacen que también muchas veces tendamos a discriminar, a realizar esa autodefensa
como que eso nos colocara en una situación mejor delante de Dios. Seguimos siendo víctimas de esas tentaciones y de esos engaños del maligno que nos hacen creer de que podemos ser como dioses, buscando caminos alternativos. ¿Y qué decir entonces del egoísmo? Como ese sentimiento que es un amor excesivo por uno mismo, sin importarle lo que le sucede a los demás. Porque está bien, y Dios quiere y valora que nos amemos a nosotros mismos, pero que también entonces, de la misma manera que nos amamos a nosotros, podamos amar a nuestro prójimo. Pero hoy prolifera también en el mundo ese sentimiento de egoísmo, de individualismo, de atenerse a nuestras propias necesidades sin importar las necesidades de otros. Y podríamos decir, estamos sumidos en un mundo de pecado del cual entonces, ¿cómo podemos salir? Y aquí viene lo que ya desde el principio de este año, en este año tan especial, el apóstol mayor ha colocado en nuestro corazón como un lema: Cristo es nuestro futuro. Miremos a Cristo. Yo recordaba mientras preparaba el corazón para este servicio divino un texto que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Allí hay un himno, los estudiosos de la Biblia le llaman himno cristológico porque exalta al Señor Jesucristo, que de alguna manera da la respuesta a la posición de corazón adecuada para poder superar este distanciamiento que el pecado produce en nuestro corazón con respecto a Dios, y ese distanciamiento que a su vez se produce entre nosotros y los demás, y que en algunos casos puede llevar a la soledad, porque por discriminar a otros o porque otros nos discriminan a nosotros, porque a veces somos arrogantes y en esa defensa a ultranza de lo que nosotros creemos que es nuestra libertad, entonces nos hacemos despreciables. Y en este himno el apóstol Pablo, que se dirige a la comunidad de los filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Está hablando de ese sentimiento de la competencia, de ese pensar en términos competitivos. Una de las acepciones de contienda es competencia. Entonces nada hagamos por competencia, por competir con otros. Dios nos ama a cada uno por lo que somos. Él nos ha creado en forma especial. Decíamos al principio, tiene una palabra para nosotros en este día desde antes de la fundación del mundo porque nos ama y porque sabe cuál es nuestra necesidad. Ni lo hagamos por vanagloria, por querer colocarnos delante de Dios como seres especiales, queriendo acaparar toda su bendición, toda su gracia. Dice: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces no vamos a echarle las culpas a otros, no nos vamos a justificar delante de Dios cuando venimos con el corazón abatido, buscando gracia, decir lo que pasa que soy pecador. Y quiero asumir las consecuencias del pecado en mí y te pido gracia y me arrepiento de lo que hago. Y ya no me justifico yo, sino dejo que el Señor Jesucristo, que es el que ha hecho el verdadero sacrificio porque entregó su vida sin pecado, sea el que me justifique. Y entonces allí se recompone esa relación con Dios, y recompuesta la relación con Dios, se recompone la relación con nuestro prójimo. Y dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí entonces se supera el egoísmo. Si nosotros somos capaces no solamente de mirar, o mejor dicho, además de mirar por lo nuestro, que es necesario que lo tengamos en cuenta,
mirar también por lo de los otros, por lo que necesita mi hermano, porque eso es ser cristiano. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y ese también es el encargo que nos hace a nosotros, poder servir. Y entonces cuando abrimos nuestro corazón a los demás y cuando somos capaces de declararle el Evangelio y hacerle el bien, aún a nuestros enemigos, a los que Dios nos pide que los amemos en ese sentido, en el sentido de poder desearles la salvación y de poder mostrarles al Señor Jesucristo, si lo podemos hacer así, nuestra vida se enriquece, somos ricos. Y aquí hace otro de los lemas, ¿verdad? La riqueza en Cristo, la libertad en Cristo, Cristo nuestro futuro. ¿Vieron cómo se van uniendo los sentimientos para mostrar esa maravillosa coherencia del Espíritu Santo a lo largo del tiempo? Hoy vivimos en este mundo, pero hoy tenemos a Cristo. Y Cristo no solamente es aquel que nos espera en la patria celestial, es nuestro amigo, nuestro defensor, nuestro abogado. Es aquel que nos acompaña en el camino, que nos da las fuerzas, que nos lleva en andas. Y también es aquel que nos viene a buscar, porque si los tiempos no fueran acortados, entonces sería muy difícil llegar a la meta. Por eso muestra este himno cristológico al Señor Jesucristo y dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí entonces vemos la otra cara de ese ser como dioses. ¿Qué es lo que nos está prometiendo Dios? Nos está prometiendo compartir la gloria eterna con Él. Ese Cristo que es nuestro futuro es un ser humano perfecto, pero ser humano que hoy está sentado a la diestra de Dios. Quiere decir, comparte la gloria con Dios, es el lugar donde nosotros queremos estar. El presente del Señor Jesucristo es nuestro futuro. Cristo es nuestro futuro. Vamos hacia allí. Entonces aquella promesa que le hizo el maligno a los primeros seres humanos no era tan así. Sí podremos tener naturaleza divina. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas: seremos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo podríamos estar en presencia de Dios si no fuéramos transfigurados y recibiéramos un cuerpo de transfiguración? Pero no por el camino de la serpiente, no por el camino de ser como dioses inmediatamente, desobedeciendo y colocando nuestras propias reglas, sino por el camino del Señor Jesucristo, siendo obedientes, humillándonos, sirviendo y cumpliendo nuestra tarea, nuestro encargo, confiando en que Dios nos llevará a la meta. Porque podríamos decir, bueno, pero si esta es, entonces, si este es el derrotero de la vida de los cristianos, qué triste, porque el himno que hemos leído, este pasaje bíblico, en la última parte que leímos, dice hasta la muerte y muerte de cruz, pero no termina allí. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, hacia Él miramos. Él es aquel que Dios envió para derrotar al mal. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Ya lo hizo. Ya derrotó al maligno. Ya no hay ninguna oportunidad de que esa serpiente, que es la personificación del mal, tenga una incidencia, haga que el plan de salvación fracase. Dios llevará el plan de salvación hasta sus últimas consecuencias, que son la vida eterna para nosotros. Y nosotros también somos libres hoy de decidir. ¿Queremos realmente hacer la voluntad de Dios? Y entonces elegimos hacer la voluntad de Dios, siendo humildes, sirviendo, amándonos a nosotros, pero amando también al prójimo, cumpliendo nuestro encargo y nuestra tarea, amando a Dios por sobre todas las cosas. Entonces Dios cumplirá su parte, que es llevarnos a la gloria eterna. Amén. Queremos ahora compartir el altar con quien nos acompaña
el amado primer pastor Daniel Baranzano para que él también pueda seguirnos sirviendo. Gracias. De verdad y de corazón, sentado ahí al costado del amado obispo, el primer pensamiento que me venía era decir, esto es el relato de la creación, donde Dios le dio la total libertad al hombre y le puso un solo límite, que era lo que no tenía que hacer. El primer pensamiento que venía era decir, bueno, sí, la libertad con límites, ¿se puede? Por supuesto que se puede. Porque el hombre en aquel tiempo vivía con Dios en el huerto del Edén con total libertad. Hoy en este tiempo en el cual estamos transcurriendo, todos fuimos jóvenes y a veces ir hacia el borde del límite genera un poco de adrenalina. Pero verdaderamente, cuando nos damos cuenta que vamos a caer, necesitamos volver hacia el centro, hacia el camino que está marcado, para poder tener esa libertad. Porque caminar sobre los bordes de los límites no nos genera libertad, al contrario, nos hace caer. Como cayeron aquellos, los de la creación, Adán y Eva, y generó lo que generó. Hoy también hay egoísmo, hoy también hay falta de amor. ¿No nos ha pasado en las épocas de juventud, ahora, y también cuando somos adultos, que cuando hacemos una reunión de amigos, a veces se dice, no, aquel no le vamos a decir porque se las cree? Hermanos y queridos jóvenes, nosotros tenemos el doble mandamiento del amor. Somos llamados por el amado Dios a poder dar lo que Él nos da en la palabra por el Espíritu hoy por hoy, y que verdaderamente podamos sentir y podamos dar profundamente de corazón lo que cada uno de nosotros tenemos. Está en la parte nuestra tener esa libertad en el camino cual transitamos, sabiendo hacia dónde vamos, porque hermanos sabemos que nos espera una eternidad en gloria y una vida junto al amado Dios y a Jesús, pero debemos seguir trabajando en esos mandamientos. Yo sé, y cada uno de nosotros sabemos, que a veces se nos puede hacer cuesta arriba. Hay ciertas cosas en nuestra vida y cuando más en la juventud, hermanos, que pueden ser, no, pero a ver, esto que me está pidiendo el Padre, en esta época de la altura de la vida en que estoy, cuando tengo una cantidad de cosas por delante, es por el bien de cada uno. Nos va a ayudar en nuestra vida, en los años que falta hasta la venida de Jesús, que nos venga a buscar. Por tanto, sí se puede tener libertad con límites. Por supuesto que la palabra de hoy la tenemos que llevar bien guardada y tratar de ponerla por obra inmediatamente. ¿Por qué? Porque, como fue dicho por el Espíritu, Jesús en la carne lo pudo lograr y nosotros lo tenemos como espejo, también lo podemos lograr. Si hay algo, hermanos, en particular y queridos jóvenes, que cada uno de nosotros tenemos que tener presente,
es ese amor infinito, esa gracia infinita, porque cuando nos vayamos a necesitar de Él, Él siempre va a estar a nuestro lado. Y como fue mencionado, Cristo es nuestro futuro. Hacia Él queremos ir. Hacia Él lo tenemos que tomar, hermanos, como la referencia. Hacia Él tenemos que caminar todos en comunión, tratando de evitar el egoísmo, tratando de evitar el que verdaderamente yo puedo con todo. Todo lo que nosotros logramos, absolutamente todo, está nuestro Padre al lado. Por tanto, siempre debemos buscar esa comunión, siempre debemos buscar ese doble mandamiento del amor y hacer lo imposible por tratar de cumplir los 10 mandamientos. Que sabemos, hermanos, que de alguna manera u otra son los que nos ayudan a poder seguir mirando adelante. ¿Por qué? Porque esa verdaderamente es nuestra vida de fe, esa es lo que nos va a llevar a la gloria eterna. Con luchas, con circunstancias, pero siempre tratando de mirar hacia lo que viene, a esa promesa que nos ha dejado y por la cual cada uno de nosotros tenemos que luchar para poder llegar el gran día de los días. Amén. ¿Cuántos sentimientos se levantan en el corazón cuando Dios nos habla? Muchos. Yo recordaba algo que comentábamos con el primer pastor en sacristía, siempre vuelve a nuestro corazón, que es aquel servicio divino memorable del apóstol mayor en la caballada para toda el área de apóstol de distrito, la última vez que pude realizar servicio divino de juventud allí, donde traía una palabra que está en los discursos de despedida del Señor Jesucristo, en Juan 15, capítulo 15, versículo 10. También es mencionado hoy Juan capítulo 14, versículo 21, que dicen de forma bastante similar. Dice, si guardareis mis mandamientos, entonces me amaréis. El que me ama guarda mis mandamientos. Y nosotros amamos al Señor Jesucristo, porque lo conocemos desde siempre. Porque en mi caso, por ejemplo, y disculpen que hable en primera persona, que conocí la obra siendo ya grande, puedo reconocer que aún antes de poder acercarme al altar de la gracia, el Señor Jesucristo siempre estuvo conmigo. En muchas cosas lo puedo reconocer. Y cada uno de nosotros tendrá muchas experiencias y muchas vivencias. Y entonces sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros y lo amamos. Él nos pide que le retribuyamos ese amor guardando los mandamientos. ¿Porque lo favorece a Él? No. Eso es lo que le dijo la serpiente a los primeros seres humanos. Porque nos favorece a nosotros. Porque es la única forma de llegar a esa transformación que nos lleve a la transfiguración. Y el apóstol mayor decía, ya no lo tomaremos como un límite a nuestra libertad. Cuando seamos capaces de obrar por amor a Cristo y decidir nosotros que queremos guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos, cumplir la voluntad de Dios, cuando nosotros lo decidamos, entonces lo habremos hecho libremente. Somos libres de no hacerlo. Dios hará todo lo posible para que entonces podamos tener las oportunidades de decidirnos a favor de Él. De hecho, nos trae una y otra vez a su casa, a pesar de que no lo merecemos, y tiene paciencia con nosotros. Dios nos pide que guardemos los mandamientos, porque es en nuestro beneficio. Es allí donde entonces el Señor Jesucristo podrá seguirnos mostrando muchas cosas y podremos seguir desarrollando nuestra naturaleza humana en pos de esa naturaleza divina que solamente como un regalo de la gracia podrá venir a nosotros. No podremos nosotros, obrando por nuestra propia cuenta y decidiendo nosotros lo que nos parece que es mejor, llegar a ser como dioses. Tenemos que esperar que el Señor Jesucristo venga a buscarnos y nos regale lo que nosotros no podemos lograr, pero nos pide que mientras tanto nos esforcemos por ser como Él.
Ese es el secreto, ese es el misterio, ese es el contenido del Evangelio de la Gracia. Por eso estamos hoy aquí. Y nos deseamos a todos los que hoy rodeamos el altar de la gracia que podamos poner todo el corazón, todo el empeño, todo el anhelo y toda nuestra firme voluntad debajo de la voluntad de Dios para poder lograrlo. Ahora los invito a orar la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, Todopoderoso Dios, con alabanza y con agradecimiento nuevamente nos presentamos delante de ti. Tú has hecho posible que hoy tuviéramos acceso a tu palabra, a tu voluntad, a la gracia. Y te rogamos, Señor, que con misericordia y con paciencia mires sobre nosotros y nos ayudes a poner esa palabra por obra. Hemos podido sentir que el Señor Jesucristo nos comprende y sabe que muchas veces se nos hace difícil poder cumplir con los mandamientos, con todos los mandamientos. Pero también se nos ha dicho hoy que es posible, que el problema no es ser humano, porque el Señor Jesucristo es humano. El problema es ser pecadores, y contra eso la única solución es la fe en el Señor Jesucristo y la entrega total a los sacramentos, a la gracia, al perdón. Por eso, Padre, te rogamos que podamos andar los caminos que tenemos por delante tomados de tu mano, y que si alguna vez caemos, no dejemos de mirar hacia el Señor Jesucristo como nuestro futuro, como nuestro Salvador y nuestro Redentor, para que entonces podamos tener la certeza de que siempre podemos volver a Él. Señor, queremos colocar delante de ti el sufrimiento, las situaciones difíciles, las circunstancias apremiantes de tantos hermanos, especialmente de los hermanos jóvenes. Queremos también mirar hacia el más allá, donde hay tantos jóvenes que han ingresado allí por diferentes causas, en diferentes épocas, y que entonces también, con ese espíritu de jóvenes, buscan la redención, la libertad, que podamos también mostrarles al Señor Jesucristo como el gran libertador, el gran redentor. Señor, tú conoces entonces lo que cada uno de nosotros necesita, mucho mejor que nosotros mismos. Tal vez nosotros hemos venido hoy a buscar aquí lo que necesitábamos y tú nos mostraste que necesitábamos otra cosa o más de alguna otra cosa que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Por eso, Señor, te rogamos que abras nuestros ojos, que nos des sabiduría, que podamos seguir escudriñando en tu palabra, moviéndola en el corazón, para que encontremos las oportunidades y las posibilidades de cumplir los mandamientos. Te rogamos, Señor, por el apóstol mayor, te rogamos por el apóstol de distrito, por todos los apóstoles, para que tú los bendigas, para que les des sabiduría, para que nos puedan seguir conduciendo. Te pedimos en forma muy especial por aquellos que atraviesan en esta pandemia situaciones difíciles, carencias no solamente materiales, sino también espirituales, donde entonces, Padre, se hace difícil a veces poder seguir adelante con tantas pérdidas, con tanta tristeza, con tanto dolor. Sin embargo, nosotros tenemos esa visión de la esperanza, esa visión del santo gozo en el Señor Jesucristo, que más allá de las situaciones que nos toca vivir, entonces que también podamos ofrecer a aquellos que sufren, no solamente en ruego, sino también en un acercamiento concreto. A veces no se puede físicamente, pero que lo podamos, Señor, danos las fuerzas para que lo podamos hacer también de la forma que tú nos muestres y nos ayudes a lograr, que podamos también llevar hacia cada uno de esos corazones las fuerzas espirituales que recibimos nosotros en el altar. Señor,
Tú conoces lo que cada uno de nosotros ha ofrendado, lo que también hermanos han ofrendado para que este oficio pueda ser posible, para que se desarrolle con bien y pueda llegar a todos los lugares. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de los que en cada lugar entregan su corazón y colocan su ofrenda de agradecimiento en beneficio de la obra y para beneficio de los hermanos. Y lo más importante, Señor, para nosotros, lo que nos conmueve, lo que nos mueve en cada instante, lo que hace que nuestro corazón quede anhelante, es el retorno del Señor Jesucristo. Por eso, Señor, te pedimos, acorta los tiempos, envía a tu Hijo pronto, llévanos a casa. Y no nos dejes ir de este lugar, no nos dejes ir de este ámbito espiritual en el cual hoy nos encontramos sin la bendición. Que nos podamos llevar esa bendición del Trino Dios en nuestro corazón como un tesoro tan preciado, porque es lo que necesitamos para seguir adelante, para que el oficio siga viviendo en nuestro corazón, para seguir experimentando tu compañía, tu presencia a nuestro lado. Te lo pedimos todo en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bien, amada juventud, queridos hermanos, hermanas, ha sido una alegría poder compartir esta hora junto al amado primer pastor, con todos vosotros, en todos los lugares donde se encuentren. Nos han pedido también de la editorial en estas últimas horas que les hiciéramos un recuerdo, y que entonces les dijéramos que el próximo fin de semana estará disponible una nueva edición de la revista de la Juventud en formato digital y que podrán encontrarla en los medios de JNA Conectada e INASUR. Con los saludos de los amados apóstoles, especialmente del apóstol Herman y del obispo Ariel para todos ustedes, nos despedimos. Hasta siempre, todo lo mejor, que Dios los bendiga.